Mateo, capítulo 25. Pero antes de leer, quisiera comentarles, en este pasaje, lo que vamos a leer, para que podamos comprender un poquito mejor lo que el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús está dando aquí un sermón que lleva como título, o se le ha puesto como título, el Sermón del Monte de los Olivos. La última semana que el Señor Jesús estuvo vivo aquí en la tierra como ser humano, esa última semana fue la semana de Pascua. Y en esa semana el Señor Jesús viajó, como era su costumbre, a Jerusalén, pero Él no se hospedaba en Jerusalén. Él se hospedaba en una aldea llamada Betania, que estaba aproximadamente 3 kilómetros fuera de Jerusalén. Y para llegar a Betania desde Jerusalén, o al revés, para llegar a Jerusalén desde Betania, se tenían que caminar 3 kilómetros hasta llegar al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba justo en medio entre Jerusalén y Betania. Entonces había que atravesar el Monte de los Olivos, y la mejor vista, ese era el camino de los peregrinos. Todos los peregrinos que iban hacia Jerusalén tenían que subir el Monte de los Olivos, y cuando estaban arriba en el Monte de los Olivos, esa es la mejor vista que hay de la ciudad de Jerusalén, porque se aprecia el lugar donde está el monte del templo. Haga de cuenta que son dos montes que están frente a frente. Si usted busca en internet una imagen de Jerusalén, la imagen clásica de Jerusalén es una toma del monte del templo, pero precisamente el lugar donde está parada la persona que tomó la foto es el Monte de los Olivos, y desde ahí se puede ver perfectamente pues lo que queda del templo. Lo que se alcanza a ver desde ahí es la mezquita que está en donde antes estaba el templo de Herodes. Entonces, cuando el Señor Jesús va a Jerusalén desde Betania, el día domingo, pues es la entrada triunfal, ¿verdad? Lo que hemos leído en la Biblia, la entrada triunfal, y se regresa a Betania. Después, el día lunes, vuelve a ir a Jerusalén. Está ahí, hace un pequeño tour con los discípulos en todos los edificios del templo. Era una cosa impresionante, ¿verdad? Si usted ha leído acerca del templo, y si no, hay un montón de documentales ahí en YouTube y en internet. Busque documentales acerca de cómo era el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Imagínense, nada más para que se dé una idea, la explanada del templo, el área del templo de Salomón era aproximadamente de 5 hectáreas. Cuando Herodes remodeló el segundo templo, construyó encima del monte, que eso fue una obra de ingeniería tremenda en la antigüedad, construyó una explanada de 15 hectáreas sobre el monte, y en medio de esa explanada construyeron el templo, que estaba hecho de oro y de mármol. Entonces era una obra impresionante, era algo increíble, ¿verdad? Era como un sueño subir el Monte de los Olivos y ver de frente el monte del templo resplandeciendo, porque la luz del sol pues daba ahí y era reflejada por la estructura del templo. Entonces debe haber sido algo impresionante, una vista bellísima. Entonces Jesús está ahí con sus discípulos el día lunes, se regresa otra vez a Betania en la noche a dormir, y el día martes, cuando llega al templo, tiene un encuentro con los fariseos, con los judíos, y tiene una discusión pero tan acalorada, que al día siguiente, el día miércoles, Jesús no va a Jerusalén.
se queda en Betania todo el día, porque como decimos actualmente, ¿verdad?, la situación estaba caliente ahí en Jerusalén. Y entonces Jesús prudentemente decide no ir el miércoles, pero el día martes, después de haber tenido una discusión muy acalorada con los judíos, Jesús sale de Jerusalén camino hacia Betania, pero cuando está en el monte de los olivos, dice la Biblia que toma asiento sobre una piedra y sus discípulos se acercaron a él y comenzaron a hacerle preguntas. Eso está registrado en los capítulos 24 y 25 de Mateo y se llama el Sermón del Monte de los Olivos, cuando Jesús comienza a hablar acerca del futuro de la ciudad de Jerusalén y del templo. Y en medio de este sermón, precisamente a principios del capítulo 25, Jesús menciona una parábola muy interesante, que es la que vamos a ver hoy. Capítulo 25 de Mateo, versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora del día, Señor. Gracias por la misericordia y el amor que manifiestas cada día, Señor, en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayudes a entender por medio de tu palabra, tu verdad, tu voluntad, Señor, a conocerla, a asimilarla en nuestras vidas y a ponerla por obra todos los días mientras vivamos en esta tierra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos entonces la parábola de las 10 vírgenes. Y este es un pasaje muy importante, porque es una parábola que el Señor les dice a los discípulos, precisamente hablando acerca de los tiempos en los que ellos estaban esperando al Señor. Fíjese bien, Jesús era en ese momento, ¿verdad?, para ellos que estaban ahí, la personificación de la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento a Abraham. Abraham fue un hombre que tuvo tanta fe en Dios que dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. O sea, fue justificado delante de Dios por la fe. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es que un día todos íbamos a poder ser justificados de la misma manera, por la fe, pero por la fe en Jesús. Entonces Jesús llega y Él es el cumplimiento de esa promesa. Ahora,
Todos los judíos esperaban el cumplimiento de la promesa, pero no todos pudieron verla cumplida en Jesús. No todos pudieron entender, ¿verdad? Y eso es algo que sucedió. Y bueno, nosotros que estamos ya de este lado de la historia, muchas veces podemos preguntar, no sé si usted alguna vez en sus disertaciones, en sus filosofías, ha dicho alguna vez o ha pensado alguna vez, pero qué gente tan necia, ¿verdad? Tenían enfrente a Jesús y no lo reconocieron. Y no, mira, no estamos hablando de un mundo pagano, de un mundo apartado como en el que vivimos nosotros. Estamos hablando de la nación judía. Estamos hablando de que ellos llevaban aproximadamente 2000 años con la expectativa de que el Mesías se iba a manifestar. O sea, lo estaban esperando pues. Y aún así no supieron reconocerlo al tenerlo enfrente. Y muchos de nosotros podemos decir, qué bárbaros, cómo pudieron ser tan ciegos, ¿verdad? ¿Cómo pudieron ser? Bueno, le voy a decir algo. El día de hoy no estamos tan lejos de esa situación. Y no hablamos del mundo, hablamos de la iglesia. Muchas veces el día de hoy en la iglesia hay mucha gente que no tiene la capacidad de discernir cuando algo viene de parte de Dios y cuando no. ¿Y dónde vamos a poder encontrar esto? ¿O cómo vamos a ser capaces de encontrar esa diferencia? Bueno, la Biblia dice, Jesús está hablándole a los discípulos y les está diciendo, miren, va a venir un tiempo de mucho alboroto, va a venir un tiempo donde muchas personas van a entrar en caos. Los últimos tiempos, dice el Señor Jesús, van a ser peligrosos. En el capítulo 24 de ahí del Evangelio de Mateo, el Señor dice algo muy importante. Dice, los últimos días van a ser como los días de Noé, a donde toda la gente estaba preocupada. Dice, estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Y no es que esas cosas sean malas. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que la gente estaba completamente enfocada en esas cosas y se habían olvidado de Dios. No tenían la intención. El día miércoles antepasado vimos un tema que se llamó la necedad de los necios, en donde vimos que la gente no cree en Dios por falta de pruebas, sino no cree en Dios o se niegan a creer en Dios más bien por cuestiones de naturaleza moral. No es que no puedan creer en Dios, no es que no tengan la capacidad de creer que Dios existe, es que no les conviene creer que Dios existe, porque si Dios existe, entonces existe el pecado, y si existe el pecado, entonces también existe la santidad, y entonces también existe el infierno. Y entonces, como la gente no quiere llevar una vida de santidad, quiere seguir en el pecado, entonces pues no les conviene que haya un Dios. Pero tampoco pueden tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Bueno, ya ese fue el tema de ese día. Pero la cuestión es que la gente el día de hoy vive haciendo de cuenta como que Dios no existe, haciendo de cuenta así como que no pasa nada. Saben que el pecado es una realidad y saben que el pecado destruye las vidas. Sin embargo, pretenden vivir como si no pasara nada, como si no sucediera nada, ¿no? Cuando tarde o temprano la Biblia dice que las consecuencias del pecado nos alcanzan. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir en este mundo y tener la capacidad de escuchar la voz de Dios o de saber en qué momento
Las promesas de Dios van a tener cumplimiento en nuestras vidas, porque en ese momento histórico la promesa de Dios se cumplió. Jesús estaba ahí delante de ellos. ¿Y qué le decían a Jesús? Le decían: tú eres Belcebú. Le dijeron eres un borracho. Le dijeron: eres un loco. Le dijeron: estás endemoniado. Le dijeron muchas cosas, o sea, lo rechazaron completamente. Le dijeron: tú ni vienes de Dios, ni eres maestro, ni eres nada. O sea, lo completamente lo negaron, lo rechazaron. Le prohibieron a la gente que siguiera a Jesús, bajo pena de ser expulsados de las sinagogas en donde iban. Entonces, imagínense, el día de hoy vemos hacia atrás en la historia y decimos: hijo, ¿cómo estaban ciegos esa gente? ¿Verdad? Qué necios eran. Pero si la historia continúa, supongamos que dentro de, ya no vayamos muy lejos, ¿verdad? Dentro de 30 años en el futuro, la gente voltea a ver hacia atrás y diga: ay, mira esos cristianos que había hace 30 años, cómo estaban tan ciegos, ¿verdad? Que no se daban cuenta, cómo se dejaron muchos de ellos engañar, y cómo se dejaron muchos de ellos, se desviaron de la palabra de Dios. ¿Y por qué suceden estas cosas? Y Jesús dice: mira, tengan cuidado, porque en los tiempos finales muchos se van a confundir. En los tiempos finales, dice Jesús, cuidado, porque van a decir: mira, aquí está el Cristo. Y van a salir a buscarla. O está en el desierto, está en la ciudad, está en el campo, ahí está el Cristo. Así dice la Biblia. Dice, Jesús les dijo: mirad que no se engañen, porque van a decir: aquí está el Cristo, y acá está el Cristo. Y no, mira, versículo 23, Mateo 24:23 dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, dice Jesús, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Acuérdense que la palabra Cristo significa ungido. Sí, esa se nos hace más familiar, ¿verdad? Mira, ahí está el ungido, ahí viene el ungido, acá está el ungido. Y dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice: ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Mira, si tú tienes tu comunión con Dios, si en tu corazón tú tienes una relación personal con Dios, el día que el Señor venga, no sabemos, ¿no? Bueno, muchos dicen que va a descender sobre la ciudad de Jerusalén. No lo sabemos. A lo mejor no desciende sobre Jerusalén, a lo mejor desciende sobre otro lugar. Pero dice la Biblia: a donde el Señor descienda, se nos va a mostrar. Donde el Señor, ni modo que imagínate que el Señor descienda solamente sobre un lugar y se lleve a los cristianos que están ahí y dice: ay, se me olvidaron los de Veracruz, ya no llegaron a tiempo, ya no los recogió el avión. No, dice: como el relámpago que sale desde el oriente y se ve hasta el occidente. O sea, no importa dónde estés, el día que el Señor venga, nos vamos con el Señor. No importa si estemos hasta el último rincón de la tierra, allá el Señor nos va a recoger, ¿verdad? Nos va a levantar. Dice: no salgan, no corran. No tenemos que correr. No tenemos que, mira, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que escuchar la experiencia de los que nos llevan más ventaja en el camino del Señor. Tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos gente, ¿verdad?, que ya tiene muchos años, y a veces
hay situaciones que no sabemos cómo manejar y tenemos que pedir consejo. A veces hay situaciones que no sabemos, híjole, ¿cómo le hago? Y de repente vamos con los pastores, oiga pastor, mire, me pasa esto. Y ya el pastor dice, sí, mira, no te preocupes, pasa así, 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 mira, tienes que hacer esto y esto. Y entonces ya escuchamos ahí la voz de la sabiduría. Pero una cosa es que usted diga, voy a escuchar a mi pastor, voy a pedir un consejo. O una cosa es que digamos, hermano, vamos a tener un seminario o vamos a tener un congreso en tal lugar. Vamos a reunirnos, vamos, tomamos la enseñanza y regresamos a nuestras iglesias, ¿verdad? No es lo mismo a que nos digan, hermano, en tal iglesia, no hombre, es el pastor de ahí de esa iglesia, ese sí está ungido. No, pues vámonos para allá. Y mucha gente se va porque dice, no, es que ya está el ungido. Y hay mucha gente que, mira, a veces hasta por curiosidad suben unos videos ahí en internet. Y a veces hasta por curiosidad se pone uno a verlos. A veces digo yo, a ver qué dice, a ver por qué tanta gente sigue esos predicadores. Nada más por curiosidad vamos a ver qué dice. Y normalmente no aguanto mucho viendo los videos, pero de repente me gusta también ver los comentarios que pone la gente. Y hermano, de verdad, no rayamos. Caemos muchas veces en la idolatría. Hay gente que ve predicadores que están en otros países y dice, ¿cómo quisiera irme a vivir allá? Dice, para ir a la iglesia. Bueno, que allá no llega Jesús hasta donde estás tú. Allá no llega el Espíritu Santo hasta donde estás tú, hasta donde vives. Porque dice, no, yo quisiera irme a vivir a Guatemala porque ahí está, ahí sí la gloria de Dios. No, que yo quisiera irme a vivir allá, ¿verdad? En Houston, porque ahí sí desciende. Hay cristianos que dicen, no, es que tengo que ir un día a orar ahí en Jerusalén. Y yo veo que luego cristianos, pastores, que yo los conozco personalmente, y luego veo que suben fotos y videos. Estamos en Jerusalén, en el muro de los lamentos. Y hacen su papelito, ponen su oración y la doblan y la meten ahí en medio de los ladrillos del muro. Y dicen, ahí está ya mi oración, ¿para qué? Y el mismo Dios que te oyes y oras ahí en el muro de los lamentos es el mismo Dios que te oyes y oras ahí en tu casa, en tu cuarto. No tienes que ir, ¿verdad? Como en la Edad Media la gente creía que Dios nada más estaba en Jerusalén y que había que ir para allá. Entonces hay mucha gente que se deja llevar por esas situaciones y Jesús lo advirtió. Jesús dijo, mira, tengan cuidado porque en los últimos tiempos van a venir gente que va a pretender engañar. Y esta parábola que Jesús les da tiene un propósito muy específico de enseñarles a no dejarse engañar. Las bodas en la época de Jesús, si usted estudia, si usted investiga, va a encontrar que hay diferencias, ¿verdad? Muchas veces no hay un protocolo exacto para seguir, pero a grandes rasgos, en general, las bodas se llevaban a cabo de la siguiente manera, ¿verdad? Se ponían de acuerdo las dos familias, obviamente, y la fiesta grande, la pachanga, como decimos aquí nosotros, se hacía en casa del novio. Pero antes de eso, en la casa de la novia se hacía una pequeña ceremonia que era solamente familiar. Ahí no entraban los amigos, ahí entraba nada más la familia en casa de la novia, ¿verdad? El novio iba a casa de la novia, ahí hacían una ceremonia y después el novio salía de casa de la novia y se iba a su casa, y después la novia ya venía
y se integraba acá a la casa del novio, y entonces ahí sí se soltaba, ¿verdad?, la pachanga. Pero cuando el esposo salía, cuando el novio salía de la casa de la novia, como en la casa de la novia solamente entraba la familia más allegada, la familia más cercana, los amigos tenían la costumbre de esperar afuera en el camino que iba a la casa del novio, ¿verdad? Eran como unas comitivas que se reunían ya caída la noche y tenían la costumbre de llevar lámparas encendidas. Entonces, cuando terminaba la ceremonia en casa de la novia, el novio salía y entonces sí, conforme iba caminando, iba avanzando la comitiva, pues se iban uniendo, se iban integrando los grupos de amigos que lo estaban esperando en el camino, y el novio llegaba con todos los amigos a su casa a preparar la fiesta, y entonces ya más al rato ya llegaba la novia también con la ceremonia. Pero la costumbre era precisamente que para poder integrarse a esa comitiva, todos tenían que llevar sus lámparas, era una costumbre. Entonces Jesús les dice a los discípulos: el reino de los cielos en aquel tiempo, está diciendo, en los tiempos que dijimos ahorita, en los tiempos finales, cuando todo el mundo está confundido, cuando todo el mundo está en caos, dice Jesús: en ese tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. O sea, el esposo estaba en la fiesta y de repente iba a salir, pero nadie sabía a qué hora iba a salir el esposo para irse a su casa. Y entonces dice que había un grupo de 10 mujeres que lo estaban esperando para integrarse a esa comitiva para entrar en la casa del novio. Entonces dice, estaban 10 mujeres, 10 vírgenes, y tenían sus lámparas. ¿Ok? Dice que tardó en salir el esposo y todas las 10 empezaron a dormirse. Les dio el sueño. Obviamente ya estaba de noche, ¿verdad?, ya después de las labores del día, empezaron a tener sueño. Empezaron así a dormitarse, y de repente a la medianoche alguien gritó: ahí viene el esposo, ahora sí, ya viene, ahora ya salió, ya se abrieron las puertas. Y empezaron todos a prepararse. El esposo tardó, pero al final de cuentas llegó. Y todas las mujeres que lo estaban esperando tuvieron sueño. O sea, el cansancio, aquí nos está enseñando algo la palabra de Dios, es normal. Humanamente hablando, es normal. Pero hubo algo que sí hizo diferencia entre unas y otras de estas mujeres. Y es que dice, 5 de ellas fueron prudentes. Y además de la lámpara, tomaron vasijas con aceite. Y las otras 5 no. Nada más llevaron la lámpara y dijeron: con esto nos alcanza. ¿Para qué vamos a estar llevando tanta cosa, verdad? Con esto es suficiente. Pero dice que cuando escucharon la voz que decía: ahí viene el esposo, y se despertaron y se prepararon, dice que se dieron cuenta que sus lámparas estaban a punto de apagarse. Y la razón que estaban a punto de apagarse es que ya se les estaba terminando el aceite. Ahora, la lámpara de aceite tiene un significado muy especial en la Biblia. La lámpara de aceite representa a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, Él les dijo algo muy importante. Levítico, libro de Levítico, capítulo 24, en el versículo 2, dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fíjese bien, en el tabernáculo donde estaba el arca del pacto,
donde simbolizaba la presencia de Dios, y estaban también las tablas de la ley. Ahí estaban la presencia de Dios y la palabra. Pero había algo más que estaba ahí, y eran las lámparas. Esta lámpara, que en hebreo se llama menorá, es el candelabro o el candelero que usted ha visto seguramente en alguna imagen, que tiene 7 brazos, 7 lámparas. A eso se refiere cuando dice las lámparas, pero era un solo candelero o candelabro que tenía 7 lámparas, 7 brazos. Entonces, en esos brazos estaban pequeños contenedores de aceite. Ahí se llenaba con aceite y se mantenía encendida la lámpara, dice la Biblia, continuamente. La condición era que esa lámpara no se tenía que apagar nunca. Si esa lámpara se apagaba, pues obviamente había fracasado la misión, ¿verdad?, de los sacerdotes, porque la misión de los sacerdotes era mantener la lámpara encendida, que nunca se apagara, porque esa lámpara representaba la luz, porque ahí también estaba la palabra, las tablas de la ley. Y obviamente para poder leer las tablas de la ley, pues necesitaban la luz de la lámpara. Entonces, la lámpara significa el Espíritu de Dios que nos da luz para entender la palabra, para poder recibir la palabra, ¿verdad? Necesitamos entonces nosotros estar así como las lámparas para poder tener luz, para poder tener pues la mecha encendida y alumbrar. Siempre debían tener aceite. Así nosotros en nuestra vida necesitamos tener siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios para poder tener luz, y que la palabra de Dios pueda el Señor hablarnos por medio de su palabra, y poder nosotros entonces entender y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. No es, escuche bien, no es suficiente que leamos la Biblia. ¿Sabe usted cuántas digámosle así, atrocidades en el mundo se han llevado a cabo porque alguien interpretó mal lo que la Biblia dice? Alguien leyó algo en la Biblia y entonces de ahí, ¿verdad?, tomó un texto aislado, lo malinterpretó y de ahí desarrolló toda una doctrina o toda una línea de pensamiento. No terminaríamos, se nos acabaría la vida estudiando todas las vertientes, todas las ramas que han salido de que gente que ha leído la Biblia y la ha interpretado mal. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y le decimos: Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, dame luz. Mira, no necesitamos, escúchame bien, que Dios nos dé revelación. La revelación ya está. La revelación está completa en la Biblia. Hay personas que creen que la revelación, que Dios les sigue revelando cosas hasta el día de hoy. No, la revelación ya está completa. Lo que necesitamos nosotros no es más revelación. Lo que necesitamos nosotros es luz para entender la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es lo que necesitamos. No más revelación. O sea, la revelación ya está. Ahora, Dios te puede revelar las escrituras, eso sí, ¿verdad? De repente estás leyendo la Biblia y dices, de repente sientes como que te cae un coco en la cabeza y dices: mira, ya entendí.
había leído este pasaje tantas veces y no me había caído el 20, ¿verdad? Pero ahora sí, ya entendí, ahora sí. O de repente llegas y en la predicación, ¿verdad? Alguien dice, mira, en tal pasaje y todo, y tú dices, ¿y cómo yo nunca lo había entendido así? Ahí el Espíritu Santo te está revelando, ¿verdad? ¿De qué habla la Escritura? ¿De qué habla la palabra? Entonces, lo que necesitamos es luz. Ahora, la persona, fíjate bien, la persona que es portadora de la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, muchas veces en la Biblia también es tomado como figura de una lámpara. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 3, verso número 3, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, ahí nos está diciendo cuando Dios le habló a Samuel, cuando Dios se reveló a Samuel. Pero dice, antes que la lámpara de Israel fuera apagada. ¿A qué se está refiriendo con la lámpara de Israel? No se refiere a la lámpara que estaba ahí en el tabernáculo, porque ahí estaba Samuel. O sea, Samuel le ponía aceite a la lámpara todos los días. Se refiere a el sacerdote Elí, que pronto iba a morir. Él era figura también de la lámpara. ¿Por qué? Porque él era el portador de la palabra, él era el encargado de enseñarle la palabra a la gente y ministrar la presencia de Dios por medio de ella, ¿verdad? Entonces, en una ocasión también, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 17, 1 de Samuel 21, 17, dice, en esta ocasión David estaba en la batalla, pero ya estaba viejito David, y entonces en una de esas, como que estaba peleando contra un filisteo, contra un gigante, y en una de esas, mero y se lo echan por poquito y se andaban llevando al David. Dice, 2 de Samuel 21, 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. O sea, ahí estaban diciendo que David era como una lámpara. ¿Por qué? Porque él representaba la presencia de Dios que iba con ellos a las batallas, ¿verdad? Él representaba la luz, la enseñanza también de la palabra de Dios. Y entonces dice, cuando vieron que ya el filisteo lo iba a matar y de repente llegó ¿verdad? Y lo salvó y mató al filisteo, dice, no, ya desde ahora en adelante, dice, ya no vas a ir a la batalla. Dice, ahora te vas a quedar en tu casa y vas a ver la transmisión en vivo. Ya no vas a ir, dice, porque no sea que un día se nos apague la lámpara, te maten, te van a matar un día y entonces mejor ya no, ya mejor te quedas ahí en tu casa. Y fíjese lo que David escribe más adelante en 2 de Samuel, ahí mismo, capítulo 22, el capítulo siguiente, versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Es lo que David estaba declarando y estaba diciendo, tú eres mi lámpara, oh Jehová. O sea, está hablando aquí acerca de la luz que Dios nos da, el entendimiento que Dios nos da para poder reconocer por medio de su palabra, para poder tener la sabiduría y el discernimiento por medio de la palabra de Dios, para reconocer cuando algo viene de parte de Dios y cuando no. Pero el día de hoy hay muchas personas que se están dejando llevar por situaciones o por cosas
que no vienen de parte de Dios. ¿Verdad? ¿Cuánta gente hay confundida de muchas maneras el día de hoy? ¿Por qué? Porque alguien les enseñó algo de la Biblia, algo que fue leído sin la luz de la lámpara, algo que fue leído a oscuras y fue mal interpretado. No tenemos que ir tan lejos. No sé si usted ha visto los reportajes o ha leído en las noticias todas las cosas que sucedían en un lugar en donde tenían sus cultos, o donde siguen teniendo hasta el día de hoy sus cultos, en la llamada luz del mundo. De este señor, Nazón Joaquín, que el día de hoy está en la cárcel allá en Estados Unidos, acusado de las cosas más horribles que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque malinterpretaba la palabra de Dios. Obviamente, ¿verdad?, hay un trasfondo ahí de una cuestión diabólica, malintencionada completamente, pero eso es asunto de él, ¿verdad? Eso es de él, eso es tocante a él. Pero tocante a la gente, a cómo él tuvo ese poder, esa influencia para poder, y no solamente él. Usted puede estudiar en la Biblia, en la historia, perdón, cuánta gente se ha desviado, y no solamente se ha desviado, pero han arrastrado a otros en pos de ellos. ¿Y cómo lo han hecho? Con la Biblia, malinterpretando pasajes de la Biblia y enseñándoselos así a la gente. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que saben a quién engañan. No engañan a incrédulos, engañan a gente que ya conoce del evangelio, engañan a gente que ha estado desde niños tal vez en la iglesia. Pero ¿sabe por qué los engañan? No es casualidad que los engañen. Los engañan porque es gente que durante años se han negado a buscar la luz de Dios para entender su palabra. El diablo no va a venir a engañar a los que están allá afuera. El diablo va a venir a engañar a los que están aquí adentro, a los que tienen una noción de la Biblia, pero que no tienen luz y no entienden. Y entonces cualquiera viene y les dice: mira, aquí la Biblia dice esto, así que tienes que hacer esto. Y entonces la gente dice: no, pues si está en la Biblia, pues sí, tiene que ser. Y ahí van, siguiendo a gente que los lleva a la destrucción. ¿Sabe cuánta gente hemos visto a lo largo de todos los años que Dios nos ha permitido servirle al Señor? ¿Cuánta gente hemos visto pasar por la iglesia que de repente chocan con la Biblia? Porque dice: hermano, mire, la Biblia dice esto, pero lo que decíamos al principio, como moralmente ellos están ahí medios torcidos y no quieren enderezarse, dicen: no, para mí que eso es una exageración. No, para mí que no hay que leer tanto la Biblia. ¿Por qué no quieren leer la Biblia? Leen otras cosas. ¿Pero por qué la Biblia no? Porque al leer la Biblia Dios los confronta con su pecado y entonces no quieren oír de su pecado. ¿Por qué no quieren orar? Porque hay gente que no le gusta orar. Porque cuando oran Dios los confronta. Porque cuando oran, ya que están orando, ya que están en la presencia de Dios, la presencia de Dios llega y los hace sensibles y les dice: arrepiéntete. Y en ese momento ellos dicen: no, Señor, espérate, aguanta, no me quiero arrepentir todavía. Y entonces por eso la gente no ora, por eso la gente no lee la Biblia, por eso hay gente que se deja de congregar, porque dicen: no, pues cada vez que voy a la iglesia me reciben ahí con unos pedradones que no, pues ya mejor no voy. Dice, alguien dijo una vez, ¿verdad?, antes cuando el predicador
predicaba la verdad, dice, la gente cambiaba su vida. El día de hoy se cambian de iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta escuchar la verdad, porque nos incomoda. Pero ¿sabe qué? Para eso está el Espíritu Santo, para incomodarle, para incomodarnos, para hacernos sentir cuando algo no está correcto y no le agrada a Dios. Y la respuesta, mira, hay gente que ha venido conmigo y me ha dicho, pastor, yo siento que no, aquí no es mi lugar y me voy a cambiar, y es más, ya tengo una iglesia vista y donde ya, es más, ya van 3 domingos que voy y por eso no he venido, y ahora vengo a decirle que ya me voy. Y bueno, hermano, está bien. Yo no tengo nunca he tenido ningún problema con eso. Nunca a nadie le he dicho, si te vas te va a ir mal. No, jamás, nunca. Nunca a nadie le hemos dicho, hermano, es que si usted se va tarde o temprano va a regresar porque usted lleva el sello de aquí. No, ¿cuál sello? Simple y sencillamente, ¿sabe qué, hermano? Qué bueno. Si usted encontró un lugar donde usted siente que Dios le hable y a lo mejor le queda más cerca, o a lo mejor accede más su familia a ir a eso, adelante, perfecto. No se está usted yendo al mundo, se está yendo a otra iglesia que al final de cuentas es lo mismo, porque somos la iglesia de Jesús. Pero nada más le voy a decir algo. Si yo me lo encuentro dentro de unos meses y yo lo veo que usted anda en fuego en el espíritu, entonces ya me tocará a mí preguntarme, ¿qué tengo que hacer para que en vez de que la gente se vaya de la iglesia, pues la gente ande en fuego aquí en la iglesia? Entonces a lo mejor seremos nosotros los que tengamos que hacer algunos ajustes o algo así. Pero si dentro de unos meses nos vemos y lo veo que usted sigue igual en la carne, en pecado, en rebeldía, o si al rato yo lo veo que usted dice, no, es que este pastor también está igual que el otro y mejor no, entonces ahí yo le diría algo: siéntese un momento, medite, porque muy probablemente la solución no es cambiarse de iglesia, la solución es que usted cambie. La solución es que el problema no es la iglesia ni el pastor, sino el problema es que usted no quiere alinearse a lo que la palabra de Dios dice. Porque las personas, hermano, mire, las personas que cierran sus oídos para no escuchar la verdad, tarde o temprano terminan escuchando una mentira y terminan creyéndosela. Hermanos que durante años han estado en la iglesia y años han estado sirviéndole a Dios y trabajando, y de repente cuando los ves ya se fueron para otro lado y andan ahí haciendo cosas, locuras que no. ¿Por qué? Porque nunca su corazón se alineó para obedecer la verdad de la palabra de Dios. Entonces dice Jesús, tenemos que mantenernos lámparas con aceite. ¿Por qué? Porque si se nos apaga el aceite, si se nos apaga la lámpara, perdón, se nos acaba el aceite, se apaga la lámpara, no podemos ver, no nos damos cuenta, no estamos viendo, no podemos ver dónde caminamos, dónde pisamos. Por eso dice que las vírgenes, las 5 que fueron prudentes, no solamente llevaron sus lámparas, llevaron aceite. Estaban preparadas para en caso de que se terminara. Estaban preparadas para en caso que el esposo tardara en llegar. Pero las otras nada más llevaron su lámpara, pero no llevaron aceite. ¿Y qué pasó? El esposo tardó en llegar. ¿Y qué sucedió? Pues lo que era inevitable, las lámparas se empezaron a apagar. Entonces imagínense, un cristiano que no tiene comunión con Dios. Mira, ¿qué tal que si el Señor dice, te voy a bendecir, pero no estás listo para recibir la bendición que yo te quiero dar? Antes de que yo te bendiga, sí te voy a bendecir. Y mira, hermano, cuando Dios bendice bien bendecido. Y el Señor dice, te voy a bendecir, pero no estás listo. Si yo te bendigo así como estás, lejos de hacerte un bien, te voy a hacer un mal.
Y el Señor dice: antes de bendecirte, te voy a pasar por el desierto. 1 año, 6 meses, 3 años, no sé. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que proveer aceite para nuestras lámparas. Porque si tenemos aceite para nuestras lámparas, supongamos, ¿verdad? Esto no lo dice en ningún lado, es una imaginación mía. Supongamos que el Señor dice: te voy a bendecir dentro de 3 años, te voy a pasar por un desierto de 3 años, pero después de 3 años te voy a bendecir. Pero ¿qué pasa si nada más de nuestra lámpara hay aceite para 6 meses? La fe nada más nos va a durar 6 meses. Señor, pero es que mira, ya son 6 meses que estoy orando y no llega la respuesta, y lejos de llegar respuesta llega un problema, y llega otro, y llega una necesidad, y llega otra, y esto y lo otro, y ¿qué hago, Señor? Y mucha gente, hermano, si no tenemos aceite, se apaga la lámpara. Pero dice la Biblia que hubo 5 mujeres que fueron prudentes y trajeron aceite. Hermano, ¿de dónde sacaron aceite esas mujeres? No dice la Biblia si lo compraron en la tienda, no dice si lo tenían en su casa, no dice de dónde. Lo que sí dice es que estaban preparadas. Hubo un tiempo que ellas tuvieron para reunir ese aceite, y cuando llegó el momento, ellas tenían aceite. Hermano, ¿qué estamos haciendo mientras llega la respuesta de Dios? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Estás reuniendo aceite? ¿Estás orando? Sabes que muchas personas, hermano, cuando viene una situación difícil, una prueba, en ese momento quieren poner a orar a todo mundo. En ese momento quieren que ore toda la hermandad, que se pongan a orar. Y es bueno pedir oración, es bueno solicitar oración como respaldo, pero tenemos que reconocer que la mayoría de las veces pedimos oración porque las pruebas, la mayoría de las veces, nos agarran mal parados. No es lo mismo que usted venga y diga: hermano, hermana, estoy pasando por esta situación, tengo fe, pero le pido que oren por mí, ¿verdad? Para que haya un respaldo más grande de oración y podamos tener paz de parte de Dios. Y tú ves a la persona cuando tiene paz, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando la persona viene desesperada, ¿verdad? Y viene como ya no quiero decir como quién, ¿verdad? Pero vienen que hasta ni pueden hablar. Dicen: quiero que ores por mí, espérate, primero cálmate. Primero dime qué te pasó, qué quieres, qué tienes, qué necesitas. Es que quiero que ores por mí porque estoy pasando esto y esto y esto. Sí, pero esa desesperación habla de que no hay aceite. Esa desesperación habla de una lámpara que está a punto de apagarse. Esa desesperación habla de que estás pidiendo oración, pero tú tienes quién sabe cuántos meses que no oras. Porque no es lo mismo cuando viene la prueba y sorprende a un cristiano que no ha orado desde hace mucho tiempo. No es lo mismo que cuando viene una prueba a un cristiano que lleva una vida de oración. Un cristiano que lleva una vida de oración, viene la prueba, pero tiene aceite suficiente para aguantar. Tiene aceite suficiente para que no se le apague la lámpara, para que no se le apague la luz, para que no pierda la paz, la fe, la esperanza. Cuando una prueba te agarra, hermano, y no tienes aceite, a veces tomamos decisiones que en vez de mejorar vienen a empeorar la situación. Por eso el Señor Jesús está diciendo: sean prudentes como esas vírgenes, porque las que sí tuvieron aceite para sus lámparas entraron, supieron que era el esposo y entraron con él. Pero las que no tenían aceite fueron a comprar.
Ahora, ¿estuvo mal que hayan ido a comprar aceite? No. ¿Sabe qué fue lo que estuvo mal? Que ese no era el momento para comprar aceite. Lo tenían que haber comprado. O sea, sí, porque las vírgenes que se fueron, no se fueron al mundo, no se fueron a cotorrear, se fueron a comprar aceite. La cuestión era que cuando fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Ese no era el momento para comprar aceite. Ese no era el momento para ir. Hermano, hay un momento que es para orar. Hay un momento que es, mira, cuando el Señor Jesús estuvo en Getsemaní 2 días después de esto, ahí mismo, en ese mismo lugar, estaba orando y les dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: oren conmigo. Y se fue y oró. Y cuando regresó, ¿cómo nos encontró? Durmiendo. Y los despertó: hey, oren. Y se volvió a ir. Y cuando regresó, ¿cómo nos encontró? Durmiendo. Y los volvió a despertar: hey, pónganse a orar, es tiempo de orar. Y se volvió a ir. Y cuando regresó, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo otra vez. Y entonces de repente se presenta la guardia del templo con Judas. Y entonces los discípulos se paran y Pedro saca la espada. Y Jesús le dice: hey, ¿ya para qué? Ahorita ya no es tiempo de actuar. Era tiempo de actuar hace 3 horas cuando te dije que oraras. Entonces era tiempo de orar. Ahorita ya no es tiempo. Ahorita ya lo que hagas nada más va a empeorar las cosas. Ahorita ya mejor deja que pasen las cosas que Dios ha determinado que tienen que pasar. Y muchas veces nosotros queremos orar cuando ya tenemos el problema encima. Y hermano, ahí ya no es tiempo de orar, ahí es tiempo de actuar. Por eso tenemos un tiempo ahora para orar. A veces queremos orar por los hijos cuando ya tienen 30 años, cuando ya se descarriaron. No, ora por ellos ahorita. Es que ahorita no dan lata, no dan guerra. Pues por eso, ora por ellos ahorita. Ora por ellos ahora que son pequeños, por tus nietos, por tus hijos. Ora ahora que están chicos, ahora que están pequeños, trátelos a la iglesia. Va a llegar un tiempo que no van a querer venir y no los vas a poder obligar. Y lo único que vas a poder hacer es orar por ellos desde lejos, ¿verdad? Y decir: Señor, están en tus manos. Pero tú vas a poder decir: pero cuando eran chicos y dependían de mí, ahí los traía yo. Aquí venían a la iglesia y ya tienen en su corazón la semilla de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo ahora que están pequeños. Se van a aburrir, se van a traumar, se van a esto, se van al otro. No, más se van a traumar ahí en el mundo. Ahí sí se van a traumar. En la iglesia no se van a traumar. En la iglesia van a aprender a escuchar la palabra de Dios. Y mira, tú dices: ay, es que mis hijos vienen y nada más están cotorreando, están haciendo esto. Están escuchando, hermano. Están escuchando. Te vas a sorprender muchas veces de lo que tus hijos escuchan en la iglesia. Parece ser que no escuchan. Parece ser que nada más están jugando. Parece ser que nada más vienen a pasar el rato. Pero la palabra de Dios está quedando en su corazón. Tienes que creerlo. Amén. Hay tiempo para juntar el aceite. Hay tiempo para ir por aceite. Y hay tiempo para actuar. No podemos pretender ir por aceite cuando llega el esposo. Porque cuando llegue el esposo es cuando tenemos que estar listos. Amén. Ponte de pie un momento en esta tarde. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Qué tanto aceite hay en tu lámpara? ¿Tienes aceite de reserva? ¿Tienes aceite? Imagínate, hermano, que de repente decíamos hace unos días, en el día que estábamos compartiendo acerca de la necedad. Imagínate que un día se acaben las Biblias. Imagínate que un día haya una ley que diga: se prohíbe que la gente tenga la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las naciones en Occidente, los sistemas y los aparatos legislativos vienen de la Biblia. Las leyes fueron tomadas, la base
para las leyes fue tomada de la Biblia. Y el día de hoy, las corrientes que están tomando el poder quieren cambiar las leyes. Pero hay una ley que no van a poder cambiar, que es la palabra de Dios. Pero la van a querer combatir. Y va a llegar el momento que alguien va a decir: si queremos que nuestro país prospere, tenemos que deshacernos, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con la Biblia. Y probablemente un día sea delito tener una Biblia. Probablemente un día van a modificar, ¿verdad? Ahí en el Play Store ya no vas a poder descargar la Biblia. Ya no se puede. Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Cuántos salmos te sabes de memoria? ¿Cuántos versículos tienes memorizados? Va a llegar el momento en que van a decir, como en el libro de Daniel: nadie puede orar ni arrodillarse delante de ningún otro Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar el día que nos digan: ya no podemos ir a la iglesia? Mira, ¿sabes qué? En la pandemia, cuando estaba la cuarentena y tuvimos que cerrar la iglesia por precaución, había mucha gente que venía y me decía: pastor, ya hay que abrir la iglesia. Y esto hasta me decían: pues no, que tanta fe en Dios, ¿verdad? Hay que abrir la iglesia, hay que tener fe, y hay que esto y que el otro. Dice: sí, hermano, tenemos fe, pero también hay que ser prudentes y hay que respetar lo que las autoridades están. No es una prohibición, es una precaución. Y hay gente que decía: no, es que este es el diablo que está cerrando las iglesias, pero no, tenemos que rebelar contra el diablo y tenemos que abrir la iglesia y tenemos que Pregúnteme dónde están ahorita que ya está abierta la iglesia. Son los que menos vienen. Eran los que menos venían antes de la cuarentena. Pero como en la cuarentena sentían que les estaba llegando la lumbre a los pies, querían que se abriera la iglesia. Ahora, imagínate qué pasaría si llega un día en donde se nos prohíba reunirnos en las iglesias. ¿Qué vas a decir? Hay gente que va a decir: gloria a Dios, que cuando se pudo, me congregué hasta el último día que se pudo. Hasta el último día que hubo iglesia abierta, hasta ese día me congregué. Pero hay gente que va a decir: ay, cómo no aproveché cuando la iglesia estaba abierta, cómo no aproveché cuando había cultos, cómo no aproveché. Hermano, tenemos que aprovechar. Este es el tiempo de reunir aceite. Este es el tiempo de decirle al Señor: Señor, dame ese aceite, dame tu presencia, dame tu Espíritu Santo. Dame, Señor, el conocimiento de tu palabra. Dame temor tuyo. Lléname de ti, de tu presencia. Este es el tiempo, hermano, que tenemos que llenarnos. Este es el tiempo que tenemos que acumular la mayor cantidad de aceite, porque no sabemos cuánto tiempo va a demorar en venir el Señor. No sabemos cuánto tiempo. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús nació fue llevado al templo para ser presentado delante de Dios? Y dice la Biblia que había ahí un anciano, había ahí un hombre, dice que esperaba la redención de Israel. Pero dice que era ya un anciano, y era ya un hombre muy viejo. Y cuando vio a Jesús, supo que él era el enviado de Dios. ¿Y sabes qué dijo este hombre? Dijo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Dijo: Señor, ya me puedo morir en paz, ya me puedo morir tranquilo. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día él no hubiera ido al templo? ¿Qué hubiera pasado si ese día él hubiera dicho: nah, ya llevo como 80 años yendo al templo todos los días, un día que yo no vaya, no pasa nada? Y ese día llevaron a Jesús para ser presentado. ¿Qué crees que haya sentido ese hombre, Simón, cuando vio a Jesús?
ha de haber dicho: Señor, valió la pena venir, no solamente hoy, todos estos años que he venido al templo ha valido la pena, porque he tenido un encuentro con el Señor. He visto la promesa de Dios cumplida. Hermano, un día vamos a ver la promesa de Dios. Lo que Dios te ha prometido, un día lo vas a ver. Lo que tú le has pedido al Señor, ¿verdad? Que está alineado con la voluntad de Dios, un día Dios te va a permitir verlo. Pero vas a necesitar aceite para el camino. Vas a necesitar aceite para poder aguantar hasta que ese día llegue. Vas a necesitar tener tu lámpara encendida hasta que ese día llegue. Porque si tu lámpara se apaga antes, si nuestra lámpara se apaga antes, hermano, corremos el riesgo de poder ser engañados. Corremos el riesgo de poder perdernos cuando el esposo llegue y poder entrar a las bodas con él. Cierra tus ojos un momento. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Las peticiones, Señor, que de manera particular traemos delante de tu presencia. Pero Padre, hay una petición, hay una necesidad suprema. Hay algo que está muy por encima de cualquier cosa que podamos desear, Señor, y es tu presencia en nuestras vidas. Es la luz de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Hoy queremos pedirte, Señor Jesús, danos ese aceite. Llena nuestras lámparas con aceite, Señor, y llena nuestras vasijas también con aceite, Padre, para que no nos falte aceite cuando llegue el día. Para que no nos falte tu Espíritu, Señor. Para que no nos falte tu presencia, Padre. Hoy te pedimos en esta hora, Señor, llénanos, llena nuestra lámpara de ese aceite, Señor. Danos de tu aceite, danos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti. No queremos, Señor, estar en tinieblas. No queremos que nuestras lámparas se apaguen. No queremos ir por aceite, Señor, y quedarnos fuera. Queremos en este tiempo, Señor, este es el tiempo para llenar nuestra vasija con aceite. Este es el tiempo, Señor, para llenarnos de tu presencia, Padre, para cuando vengan tiempos más difíciles no seamos engañados, para que cuando vengan más tiempos, Señor, en los que tengamos que enfrentar pruebas, en los que tengamos que pasar por el desierto, no lo hagamos en tinieblas, Señor, sino que lo hagamos bajo la luz resplandeciente de tu gloria, bajo la luz resplandeciente, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, alúmbranos, Señor, alúmbranos, Dios. Queremos poder ver con claridad y entender tu palabra, Señor. Queremos poder ver con claridad para caminar, Señor, en tu voluntad, para vivir de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres de nosotros, Padre. Alúmbranos, Señor. Alumbra nuestro caminar. Alumbra nuestros pasos. Alúmbranos en nuestro hogar. Alúmbranos en nuestra familia. Alúmbranos, Señor mi Dios, en el trabajo. Alúmbranos en la escuela. Alúmbranos en cualquier lugar donde estemos. Que tu luz resplandezca sobre nosotros, Señor. Queremos ser llenos de ese aceite que es tu presencia. Que nunca se apague nuestra lámpara, Señor. Que nunca quedemos en tinieblas, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos. Necesitamos más de ti. Necesitamos más, Señor, de tu Espíritu. No queremos, Señor, que nuestra llama, que nuestra lámpara se apague, Dios. Ayúdanos, Señor, a mantenerla siempre encendida. Que no se acabe nunca el aceite de tu presencia, Señor. Enséñanos a llenarnos de ti de tal manera, Señor, de tal forma, Padre, que aunque tuviéramos que pasar por el desierto más grande, Señor, nuestra lámpara no se apague nunca. Que tengamos aceite suficiente para cuando tú vengas, Señor, podamos estar esperándote. Puedas encontrarnos, Señor,
listos, preparados, esperando tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento.